Evangelio según San Mateo, capítulo número 25, versículo número 28 al 30. Dice así, en el nombre de Jesús, para darle preeminencia al Hijo de Dios: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 30, lea fuerte. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que en esta tarde nos hables al corazón. Sí, Señor, háblanos. Transfórmanos, Espíritu Santo. Habla el corazón de tu iglesia de una manera profunda, contundente, Señor, y que salgamos de este lugar llenos de la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tome su lugar, desocupe sus manos y dale un aplauso muy fuerte al Espíritu Santo. Vamos, un aplauso al Señor. Él se merece todo el honor, toda la gloria. Aleluyas. Jesús está enseñando un principio precioso, y todos los que somos lectores de las Escrituras encontramos una particularidad en Cristo como maestro. Siempre trató de que su mensaje fuese accesible a todo tipo de público. Jesús le habló a gente con mucho conocimiento en la ley, en el antiguo pacto, y le habló también a personas que no tenían ningún tipo de conocimiento, analfabetas. Y en esta ocasión toma una parábola para enseñar muchos principios, porque cuando tú estudias la parábola de los talentos, encuentras demasiada revelación de esa parábola. Y el Espíritu Santo ministró algo en mi corazón para ser transmitido a la iglesia. Le coloco en contexto. La Biblia dice que un hombre, no dice si es rico, pobre, millonario, no da mucha luz respecto a su estatus social. Sí, simplemente dice que se fue muy lejos. ¿A dónde? No lo sabemos. Así que sus bienes los delegó y llamó a 3 siervos, dice la Escritura. A uno de esos siervos lo llamó y le dio 5 talentos. Ven aquí. A uno le dio 5 talentos. Luego llamó a otro y le dio ¿cuántos? ¿Cuántos le han leído la Biblia? Digan amén. Gracias. A otro llamó y le dio ¿cuántos? 2 talentos. Y luego a otro lo llamó y le dio ¿cuántos? 1. Creo que ese siervo se llamaba Lucas. Vamos a llamarlo Lucas por hoy, solo por hoy. Y a Lucas le dio ¿cuánto? 1 solo talento. A Matías le dio 5. A Esteban le dio 2. Y a Lucas le dio 1 talento. Y hay algo interesante. Si tú lees el versículo número 15, dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y escuche, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Quiere decir que este hombre no fue injusto. A cada quien le dio conforme a la habilidad y a la capacidad. A uno no le dio más que a otro. Él repartió conforme a la capacidad de los siervos, a la capacidad administrativa. Y cuando tú sigues leyendo el texto, el versículo 16 dice: el que había recibido ¿cuánto?
5 talentos. Dice, fue y negoció con ellos y ganó ¿cuántos? Otros 5 talentos. ¿Quién felicita a Matías? ¿Quién le da un aplauso a Matías por eso? Muy bien, Matías. Espectacular. Y luego dice que asimismo el que recibió 2 ganó también otros 2. Denle un aplauso a Esteban. ¿Ya están listas las piedras? Pero el que había recibido 1, ¿qué hizo? Lean el texto, dice, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dice, después de mucho tiempo, vino ¿quién? El señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Quiero que le diga a la persona que está a tu lado, dile, el Señor volverá a arreglar cuentas contigo. Uy, dígaselo fuerte, vamos, otra vez. Dile, el Señor volverá a arreglar cuentas contigo. ¿Quién cree eso? Levante la mano. Vaya teniendo más o menos revelación de lo poco que estamos hablando. El verso 20 dice, y llegando al que había recibido ¿cuánto? A ver, ¿dónde están los 5? ¿Cuántos talentos trajo? 5 talentos. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado a otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Felicitaciones, Matías. Entra al gozo del Señor. No, al gozo del Señor, allá al fondo, hermano, vamos. Luego vino Esteban. ¿A cuánto se le dio a Esteban? 2 talentos. Y este muchacho hizo lo mismo que el que recibió 5. Negoció con ellos y los multiplicó, dice la escritura. Y en lugar de entregar 2, entregó 4. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¡Qué bendición! Pero el texto se está colocando un poco complicado. ¿Se imagina el que tenía 1? Ay, Luquitas, ¿por qué usted siempre, Lucas? ¿Por qué usted, Lucas? ¿Se imaginan cómo está ese siervo? Los otros están siendo condecorados, ¿sí o no? Están siendo elogiados, aplaudidos. Y de repente llega el que había recibido ¿cuántos? 1. Verso 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, ¿qué dijo? Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. ¿Y qué hizo? Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, por lo menos no perdió, ¿no? Es una buena excusa, ¿cierto? Por lo menos no lo perdió, no se lo robaron. Al menos está entregando el talento que le dieron, ¿no? O le asignaron. Pero el 26, el versículo 26 dice algo muy fuerte. ¿Está apareciendo en pantalla? Sí, vamos, lean conmigo. ¿Qué dice? Respondiendo su señor le dijo, ¿qué le dijo? Tengan presente el versículo 26 y tengan pendiente el versículo 30. Pero ¿qué dice el 26? Siervo malo y ¿qué? Y negligente. Esa palabra negligente que aparece ahí significa esto: incapacidad para cumplir con sus responsabilidades. ¿Y qué más le dice? ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Versículo 27 dice así: por tanto, debías haber dado mi dinero a quienes, y al venir yo hubiera recibido
lo que es mío con los intereses. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. ¿Dónde el que está? Corre, el que tiene 10. Ya había entrado al gozo del Señor y ahora lo premian y le quitan el talento. Quítele el talento y se lo dan al que tiene ¿qué? 10 talentos. Pero mire lo que dice el 29 y el 30. Leamos el 29. Porque al que tiene le será ¿qué? ¿Por qué se le dio al que tiene? ¿Qué significa la palabra inútil? ¿Quién se acuerda? ¿Incapacidad de qué? De cumplir con sus responsabilidades. O sea que este siervo fue un siervo responsable. Por eso se le quitó a este irresponsable que está aquí el único talento que tenía y se le dio ¿a quién? Al que fue responsable. Mire lo que dice el versículo: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30. Porque en el versículo 30 hay una palabra, y al siervo ¿cómo? Vamos, extiendan sus manos aquí, por favor. Todos digan: siervo inútil. Siervo inútil. ¿Cómo lo llamó? Inútil. Esa palabra inútil es alguien que no produce fruto, improductivo, infructífero, uno que es irresponsable. Y miren lo que le pasó. ¿Qué les pasó? Echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Levante la mano, por favor, los que se consideran siervos responsables. Vamos, con confianza. Ya vamos a saber si eso es cierto. Démosle un aplauso a esos muchachos que son una bendición. Gracias. Escuchen, Dios está en busca de gente responsable. Alguien que no es responsable con su asignación no podrá disfrutar de los beneficios que esta habilita. Yo quiero hablarles de responsabilidad, pero permítame definirle bajo dos conceptos la palabra responsabilidad. Responsabilidad significa un estado de estar comprometido, contable a algo o a alguien. Alguien comprometido, contable a algo o a alguien. La segunda definición está en la Biblia. En Números capítulo 11 encontramos un evento. El pueblo de Israel se queja por la falta de alimento, de carne, y dice que Moisés está agotado por las demandas del pueblo. Él expresa su frustración al Señor. Incluso estaba tan cargado Moisés con tanta cosa que le pide al Señor que lo mate si es posible, ya que él no podría manejar la carga del pueblo solo. En respuesta, Dios le da a Moisés una solución para compartir la carga del liderazgo. Y en Números 11, en el versículo 17, dice la Biblia que Dios promete a Moisés tomar de la carga, o del espíritu más bien, que está sobre él, y ponerlo sobre 70 ancianos. Lean conmigo Números 11, 17. Está así: y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y dice: y tomaré del espíritu. Note que la palabra espíritu, la E no está en mayúscula, o sea que le está hablando del Espíritu Santo, está hablando de una actitud. Tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo ¿qué? La carga del pueblo, la responsabilidad, y no la llevarás tú solo. Entienda esto, por favor. Dios necesita para este tiempo una generación responsable. Estamos en tiempos cruciales para la humanidad. Yo le llamo a estos últimos tiempos los tiempos de la última y gran cosecha. Muy pronto la trompeta va a sonar, dice la Escritura. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado nos encontraremos con Él. ¿Dónde? En las nubes. Mientras eso sucede,
Dios necesita obreros responsables. Dios necesita siervos responsables que puedan ser efectivos en la tarea asignada y establecida sobre ellos. Pero antes de ser efectivos en la tarea hacia otros, ellos deben entender algunas verdades. Levante la mano derecha al cielo. Diga conmigo esto: la primera responsabilidad que una persona toma es la de gobernarse a sí mismo y a los suyos. Otra vez diga: la primera responsabilidad que yo tomo es la de gobernarme a sí mismo. Alguien que no tiene capacidad de gobernarse a sí mismo no podrá gobernar a otros. En Proverbios capítulo 25, en el verso 28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse, quien no tiene autocontrol, quien no tiene dominio propio, templanza. El Señor dice: yo no les di a ustedes espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es el resultado de mi relación y conexión con el Señor como fruto. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dominio propio. Si usted no tiene capacidad de dominarse y de gobernarse a sí mismo, usted no tendrá capacidad para gobernar a otros. Un líder que no puede gobernarse a sí mismo no podrá liderar efectivamente. Me gusta como el apóstol lo dice. Lean conmigo 1 Corintios capítulo número 9, versículo 25. Acompáñenme en pantalla. Mire lo que dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pero el versículo siguiente es hermoso, señores. Sino que golpeo mi cuerpo. ¿Y qué hace? Y lo pongo en servidumbre, lo domino, lo gobierno. Escuchen: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Luego el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 4, habla no solo del gobierno de sí mismo, sino del gobierno de los nuestros, de nuestra casa, como uno de los requisitos principales para servir dentro del liderazgo. Y dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3, en el verso 4 y en el verso 5 lo siguiente. Lean conmigo esto y hacemos una comparación. ¿Lo tienen? Lean conmigo. ¿Qué dice? Que gobierne bien. Ahora, note algo, que aquí hay algo importante: que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5, lean el verso 5. Pues el que no sabe qué, gobernar su propia casa. Vamos a leer el texto todos juntos. ¿Les parece? ¿Qué dice? Pues el que no sabe, quiero que subraye en su Biblia la palabra gobernar su casa. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Está notando que el gobierno no es sobre la iglesia, sino sobre la casa? Denme una señal que recibieron eso, por favor. ¿Usted está notando que el gobierno no es sobre la iglesia? Que el gobierno es sobre mí mismo y sobre mi casa. Ojo aquí, atención pastores, esta palabra es para nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que hay mucha gente dentro de la iglesia queriendo gobernar la iglesia. Y Dios no nos llamó para gobernar o para tener dominio y control de su grey. La grey no fue puesta bajo nuestra responsabilidad para ser dominada, para ser gobernada. No, el gobierno es sobre nosotros y sobre nuestra casa. A la iglesia se cuida, no se gobierna.
muchos, cuidado pastores, muchos pastores quieren tener dominio y control sobre el rebaño. Sí, quieren controlarlos, quieren tener dominio sobre ellos, se quieren meter en la vida de las ovejas. ¿Cuántos liderazgos dentro de las congregaciones y de las iglesias con un hambre de estar por encima del rebaño? Dios no te puso ahí, pastor, Dios no te puso ahí, líder, para gobernar a esa gente. La responsabilidad nuestra es cuidarlos, apacentarlos y pastorearlos, porque Él es quien gobierna la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Levante su mano, grite gloria a Dios. Mira a la persona que está a tu lado, porque todos somos líderes, ¿sabías? Líder no solamente es un pastor o alguien que dirige una congregación. Todos lideramos. Dile al que está a tu lado: tú eres un líder. Tú eres un líder. A ver, levante la mano los líderes allá arriba. ¿Estás cuidando de alguien, sí o no? Pero escuche esto. Esto es hermoso. Quiero que lo reciba, por favor. Incluso lo escribí. Escuche. Si usted no se gobierna a sí mismo y mucho menos a su casa, usted no sirve para cuidar la iglesia o la grey. Voy más allá. ¿Cómo es posible que haya gente queriendo cuidar cosas dentro de la congregación cuando ni siquiera tiene capacidad para gobernar su lengua? Uy, se fueron los amenes. Espere. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia dañando con su boca? Están dañando a otros, a la familia, dañan a hermanos dentro de la congregación. Y están en posición de liderazgo, están en autoridad, están ejerciendo un cargo dentro de la congregación, pero están usando eso que el Dios le dio por infinita gracia y misericordia, porque fue Dios quien le confió. Dios vio capacidad de gobierno, Dios vio capacidad de cuidado, pero permitieron que su corazón se llenara de otras cosas, y en lugar de cuidar, están dañando la congregación. Están destruyendo el cuerpo de Cristo. El que destruye el cuerpo de Cristo, Dios le destruirá a él, dice la escritura. Cuide lo que Dios le dio. Alguien no está recibiendo esta palabra. Cuide lo que Dios le dio. Si Dios lo puso en un lugar dentro de la congregación, pastor, financiera, obrero, como se llame, no importa donde Dios te haya puesto, cuide, apacente, pastoree, vele por ellos, no pase por encima de ellos. Dios te pedirá cuentas. El juicio de Dios vendrá sobre ti. Ese no es su trabajo. Su trabajo no es enjuiciar. Su trabajo no es corregir desde la emoción. Su trabajo es abrazar, es consolidar la fe. Su trabajo es amar ese pueblo. Su trabajo es dar su vida por ellos. Levante su mano, diga gloria a Dios. Declara esta palabra profética al que está a tu lado. Dile: gobierna tu lengua. Díganle a mano todos, por favor. No, tranquilo. Levante la mano y diga conmigo: debo gobernarme a mí mismo. Dile al que está a tu lado: gobierna tu boca. Dile: domina tu boca. Dígale así: deje de meterse en la vida de gente. A usted no le importa eso. Cuide de la suya primero. No, Dios de gloria. Ay, Dios mío. No se preocupen que ya vamos a terminar, tranquilos. ¿Quién dice amén a esa palabra hoy, por favor? Pero levante la mano y diga: Dios no le confiará autoridad a un irresponsable. Quiere decir que un irresponsable es el que no puede gobernarse a sí mismo. ¿Sí o no? Uno que es irresponsable no se gobierna a sí mismo ni a los que están en casa. Ahora, en la vida del hombre
existen 7 etapas, y con esto cierro el mensaje de hoy. 7 etapas. Todos nosotros atravesamos 7 etapas en la vida. La etapa prenatal, cuando se está ¿dónde? Muy bien. Luego viene la etapa de infancia. Luego viene la niñez. Luego está la adolescencia. Luego, ¿qué sigue? Juventud. Luego adultez. Y por último, ancianidad. 7 etapas: prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, ancianidad. Pero escuchen esto: ¿sabían que en la Biblia hubo un hombre que no vivió la etapa prenatal? Que no fue niño, que no fue adolescente, que no fue joven, sino que Dios lo creó siendo adulto. ¿Quién? Adán. Y que Dios puso a su lado a una Eva que no fue niña, que no fue ¿qué? Adolescente, que no fue joven, sino que le dio una mujer adulta. Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Pregúnteme, por favor. Gríteme con confianza, estamos en familia, gríteme. Porque Dios no le iba a confiar el paraíso a personas inmaduras. Dios no le iba a confiar su creación a cualquier tipo de persona. Y aún así, ya vamos a ver que el hecho de que seamos adultos no quiere decir de que seamos maduros. Porque hay gente que se jacta y dice: yo tengo tantos años en la iglesia. Yo vi nacer al misionero David Miranda. Yo estuve ahí en el parto de su siervo. Hay gente que se atreve a decir esas cosas. Suena muy exagerado, pero es así. Tengo cuántos años en el ministerio. Y a veces la gente cree que por el tiempo que lleva dentro de la iglesia es maduro. La edad no habla de madurez. Hay gente que yo conozco que tiene 10 años, que es más madura que alguien que tiene 50 años dentro del ministerio. Y nos captamos tantos años en la iglesia. Y yo fui el primer diácono. Gloria a Dios por eso, hermano. El Señor te bendiga. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso que usted, o por esa etapa preciosa que usted vivió dentro de la iglesia o dentro de la congregación. Pero eso no habla de que usted es una persona madura. Eso no habla de madurez. Eso no habla de esencia. Eso no habla de carácter. El carácter no tiene nada que ver con el tiempo en la iglesia o con los años en el ministerio o cuántas veces usted marca ya en la entrada principal y firma una credencial para ser parte de una santa cena. No, madurez es Cristo formado en nosotros. Es el Hijo de Dios viviendo su vida a través de la nuestra. Eso es madurez. A su nombre, levante su mano, diga gloria a Dios. Entonces diga conmigo: un hombre no se define por la edad, sino por su madurez, por su oído y por su responsabilidad. Quien lo cree me dice amén. Por ejemplo, dele a un niño un cuchillo. ¿Qué hará ese niño con ese cuchillo? ¿Qué hará? ¿Le dará el uso correcto? No. Seguramente va a usarlo en contra de otro, ¿cierto? Va a dañar, porque él desconoce el diseño de ese cuchillo, para qué fue hecho. Tiene un propósito y él lo desconoce. Vamos a darle este micrófono a un bebé. ¿Qué va a hacer ese bebé con el micrófono? Se lo coloca por la cabeza a otro bebé. No le da el uso correcto. Pero déle este micrófono a Samuel. ¿Qué va a hacer Samuel con este micrófono? ¿Qué hará Samuel? ¿Qué creen que hará Samuel? Agarra a Michael y le dice: no. Samuel le da el uso correcto. Subirá al altar y predicará el evangelio, ¿sí o no? Denle este micrófono a Gabriel. Y Gabriel los sábados estará aquí impartiendo las escrituras y enseñando a la juventud, preparándola para la gran cosecha y para la eternidad. Pero denle este micrófono a alguien que no sepa usarlo y le dará un uso incorrecto. Eso es lo que pasa con Dios. Y aquí termina el sermón, señores. Dios no le dará autoridad a alguien inmaduro, porque usará la autoridad para hacer cosas que no convienen.
Hay gente que Dios no puede bendecirla, no porque Dios no pueda, no me malinterprete, o no porque Dios no sea capaz, o porque no tenga el poder para hacerlo. Él puede hacerlo, pero usará lo que Dios le dio de manera incorrecta, y en lugar de edificar la grey, la va a herir, la va a destruir, la va a arrollar, la va a atropellar. Espere. Y Dios tiene que capacitarnos para poder darnos responsabilidades. Pero le voy a enseñar un principio. ¿Quiere ser responsable? ¿Quién quiere ser responsable? Levante la mano. Asuma responsabilidades. ¿Escuchó eso? ¿Quieres crecer en responsabilidad? Asuma responsabilidades. Tome en serio las asignaciones. Ríndase y dígale al Señor que usted quiere hacer su voluntad y que quiere ser un siervo fiel con lo poco que Él le dio. Cuando alguien es responsable con lo que el Señor le ha dado y ha puesto sobre él, escuchará esto: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. ¿Sabe por qué? Porque el siervo responsable está preacondicionado para el éxito. Si usted es responsable en la casa tendrá éxito. Si usted es responsable en el matrimonio tendrá éxito. Si usted es responsable como pastor en la iglesia tendrá éxito a causa de usted. Si usted es responsable del lugar donde Dios lo puso, ese lugar va a crecer, ese lugar va a dar fruto, porque la responsabilidad trae el favor de Dios. A su nombre. ¿Quién recibe esta palabra hoy? Allá arriba, ¿la reciben, sí o no? Dile al que está a tu lado: ¿qué eres? ¿Responsable o irresponsable? Con amor, por favor. Levante la mano. Los irresponsables. 1, 2, 3. Traigan el libro de observación, por favor. ¿Cuántos se comprometen a partir de hoy de rendir su vida al Señor para que Él la moldee y la forme, y un día pueda escuchar lo siguiente: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Ojo, lo que viene es lo más precioso, porque es la consecuencia de la responsabilidad. Entra al gozo de tu Señor. Sí, la honra en la tierra será evidente, y aunque no pase nada aquí en la tierra, en su estadía terrenal, aunque no haya honra, aunque no haya elogios, aunque no haya recompensa, no se preocupe, su mayor recompensa está en la eternidad con el Señor. Su mayor recompensa está en los cielos. Cuide lo que Dios le dio, cuide lo que el Señor le dio, cuide el lugar donde Dios lo puso. Pastor, dirigente de iglesia, cuide ese lugar, no lo use para otra cosa. Dale gloria a Dios por lo que Él ha hecho a través de ti, en ese lugar, en esa iglesia, en ese cargo. Hermanas que ocupan un cargo, hermanos, cuiden lo que el Señor les dio. Es precioso. Dios te confió una tarea. Termina la tarea con excelencia. Hágalo con el corazón. Entregue su vida por ello. La recompensa viene de Dios de manera abundante. Recibe esta palabra. Diga conmigo: gracias, Señor. Ponte de pie, por favor.